En este tramo final de Más que Contar les llevamos al Bosque de los Gigantes, un lugar en el que conviven eucaliptos de casi 70 metros de altura con preciosas cascadas. Pues bien, para conocerlo, como siempre, no hay que salir de Galicia, está en Viveiro. Cuando son las 9:32, hasta ahora estamos intentando ampliar una información que acabamos de conocer. 2 menores han fallecido en Chapela, en Redondela, en un incendio en una vivienda. Se cree que podría haber otra víctima que podría ser su madre. Todavía no conocemos las dimensiones de este fuego, que como decíamos sucedía en Chapela, en Redondela, pero iremos avanzándoles qué ha sucedido en los próximos minutos. Ahora, como siempre, información del tiempo Más que Contar. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Pues hemos comenzado la semana con un tiempo estupendo, un tiempo casi podríamos decir primaveral, y todo ello porque hemos recuperado la influencia del anticiclón. Los efectos de las altas presiones podemos verlo muy bien en esta imagen del satélite. Fíjense, en prácticamente toda la península ibérica hoy el cielo ha estado muy limpio. Las influencias atlánticas por el norte, por ejemplo, sí que han llegado al Reino Unido, pero como estamos viendo en buena parte de la península ibérica, cielo muy limpio, y hoy en Galicia, además, con temperaturas de nuevo muy altas. Esa nubosidad de tipo alto no ha impedido que este lunes las temperaturas hayan vuelto a superar los 20 grados en el sur de Galicia. Hasta los 23 han subido hoy los termómetros en ciudades como Pontevedra, 8 grados más que los valores propios del mes de febrero. Aquí en Boqueixón no han sido tan elevados, pero los 17 grados que se han alcanzado junto con este cielo tan azul han dejado un día estupendo, como decimos, más propio de la primavera que del invierno. Volvemos a la imagen del satélite porque vemos el cielo bastante limpio sobre la península ibérica, pero también vemos cómo la inestabilidad durante las últimas 48 horas se ha estado concentrando en el sur peninsular, en Andalucía, concretamente en Málaga. Esto ocurre porque el anticiclón ejerce como escudo, pero las borrascas que llegan desde el oeste tienen que tomar algún camino, lo hacen o bien hacia el norte o bien hacia el sur, como ha ocurrido durante las últimas horas. Las lluvias torrenciales que han estado cayendo en la provincia de Málaga han provocado grandes destrozos. Esas lluvias de carácter convectivo que obligaron a activar el aviso de color rojo han dejado acumulados, ojo, de hasta 85 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Las precipitaciones, que en muchos momentos han caído en forma de granizo y acompañadas de aparato eléctrico, han generado grandes daños en la provincia malagueña. Afortunadamente, lo peor llegó durante la pasada madrugada y, por tanto, no hay que lamentar daños personales, únicamente materiales. El temporal, por ejemplo, llegó a hundir esta carretera. Y mañana un tiempo muy parecido al de hoy. Seguimos bajo la influencia del anticiclón que se mantiene al norte de la península ibérica. Desde aquí seguirá aportando mucha estabilidad a Galicia. Como siempre, el día comenzará, para empezar, con nieblas matinales que van a aparecer en el interior de la provincia de Lugo y también en el interior de la provincia de Ourense. También mañana por la mañana habrá algunos intervalos de nubes bajas en el norte, en las provincias de A Coruña y de Lugo, y el cielo más despejado cuanto más hacia el sur. Por la tarde, como están viendo, el sol será protagonista en prácticamente toda la comunidad,
podría quedar esa nubosidad de estancamiento en el extremo norte de la comunidad, en el extremo norte de las provincias de A Coruña y también de Lugo. Viento del nordés y de nuevo temperaturas elevadas para la época del año. Desde luego no las mínimas, porque tenemos por delante una madrugada fría, con valores que con el cielo despejado podrían caer hasta los 0 grados e incluso registrarse valores negativos. Así que regresan las heladas, pero mañana de nuevo y especialmente en las provincias de Pontevedra y de Ourense podrían registrarse fácilmente los 20 grados. El pasado viernes les hablamos de Winston Churchill, del primer ministro británico que escribió un artículo sobre la vida extraterrestre en noviembre de 1939. Hoy completamos la historia sobre este personaje que da para mucho y que desde luego se parece muy poco a los políticos actuales. Su apuesta personal por la ciencia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial salvó miles de vidas. Winston Churchill siempre fue un gran amante de las letras. En 1953, durante su segundo mandato como primer ministro, ganó el Premio Nobel de Literatura. La pasión por la ciencia le llegó en parte a través de un libro. Eso sí, no era uno cualquiera, El origen de las especies de Charles Darwin. Fue el primer líder de la historia del Reino Unido en contratar a un asesor científico, un físico, Frederick Lindemann. Interesado por la ciencia, Churchill apostó por la investigación científica como realmente un arma en la Segunda Guerra Mundial. Apostó por el desarrollo de nueva tecnología para el radar, para la Segunda Guerra Mundial, de la estadística para la guerra, incluso de las matemáticas para descifrar los códigos de la máquina Enigma alemana. Por lo tanto, era una persona que, inmerso en la ciencia, era capaz de sacar una utilidad práctica que sin duda fue clave a la hora de desenvolverse y de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Su perfil dista mucho de los políticos que hoy gobiernan el mundo. Donald Trump, por ejemplo, acaba de elegir a Scott Pruitt, negacionista y defensor de la industria del petróleo, como nuevo jefe de la Oficina de Protección del Medio Ambiente. Todo ello en un momento clave para evitar que el calentamiento global se nos vaya de las manos. Churchill se rodeaba de científicos, los escuchaba, hablaba con ellos, se interesaba por la ciencia y lo utilizaba como herramienta. Sin embargo, por ejemplo, los políticos actuales o líderes actuales como Trump hacen todo lo contrario, desoyen lo que les dicen los científicos y, como en el caso concreto de Trump, habla de la idea de que el cambio climático no es real cuando el 90 o el 95% de los científicos tienen claro de que es algo real y algo que debe preocuparnos y que debemos actuar para evitarlo. La Inglaterra de Churchill luchó en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, pero también apostó por crear otro tipo de ejército, uno de científicos, que permitiría, como ningún otro, acortar la guerra y salvar vidas. En ese ambiente fue posible, por ejemplo, que un ingeniero escocés, Robert Watson, inventase el radar, que hoy nos ayuda a observar las precipitaciones, pero que en aquellos años fue tremendamente útil para localizar aviones nazis. El propio Churchill aseguró que el radar fue el responsable del éxito en la batalla de Inglaterra entre julio y octubre de 1940. ¿Churchill ha puesto a Alan al mando? Sin olvidar, por supuesto, que Churchill colocó al mando de un grupo de matemáticos a Alan Turing para intentar descifrar el código Enigma de los alemanes, algo que, por cierto, fue posible gracias a la meteorología. Mirad cómo este. 6 horas, tiempo despejado, lluvias por la tarde. Heil Hitler. Eso es. Exacto. Envían un informe meteorológico todos los días a las 6 de la mañana, de modo que hay 3 palabras que sabemos que irán en el mensaje de las 6. Tiempo, obviamente, y... Heil puñetero Hitler. Heil puñetero Hitler. La máquina que inventó Turing para descifrar Enigma está considerada como el precursor del ordenador, un instrumento que con el tiempo abriría las puertas de la sociedad actual, tecnológica y conectada a través de Internet. La bomba atómica o la llegada del hombre a la Luna fueron también hitos que, directa o indirectamente, están relacionados con las guerras. Ojalá que algún día pueda existir otro Winston Churchill, dispuesto a apostar tanto por la ciencia, pero sin conflictos armados por el medio. Abrimos una ventana a la cultura en Más que Contar porque queremos presentarle un nuevo e innovador espacio. Un espacio de agitación artística que poco tiene que ver con lo conocido hasta el momento. Se llama Didac, se inaugura en Santiago el próximo día 3 y a los mandos
voy a decir, tiene un director de garantías. Ayer mismo le decía a nuestros compañeros de La Voz de Galicia, vamos a sacarle la caspa al arte. David Barro, buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias por invitarme. De esta casa, por ese Botella al Mar. David, ¿qué es Didac? Porque tiene que ver con lo que tienes sobre la mesa, ¿no? Fundación Didac. Sí, bueno, realmente todo partió de esta revista, ¿no? Que es Dardo Magazine, una revista que bueno, fundé con un crítico brasileño, Paulo Reis, y que a partir de ahí pues, se creó un equipo, una empresa de diseño, una editorial, que generó un vínculo sobre todo con Brasil y con Portugal, ¿no? Alrededor del arte contemporáneo, pero también alrededor de la arquitectura y del diseño. Y bueno, ahora nos hemos decidido por lanzarnos un poco y aportar un poco más, tender más puentes entre esos vínculos que se crearon desde la revista y desde la editorial, y crear una fundación sin ánimo de lucro, de interés gallego, para poder realizar pues, actividades culturales en torno al arte contemporáneo y en torno al diseño, porque realmente creemos que el diseño es una de las disciplinas más abandonadas de las programaciones de las instituciones culturales, ¿no? No me refiero solo a gallegas, además en Galicia la Fundación Barrié apostó por el diseño en muchos casos, pero apostó también por el gran diseño, ¿no? Creemos que hay un vacío en cuanto a lo que puede pasar con grandes diseñadores ya internacionales y a lo que es la base del diseño, y eso es algo que querrá cubrir en cierto modo Didac pues, de diferentes maneras. Y todos estamos preguntando, ¿esto en qué se diferencia de instituciones que ya conocemos, incluso de galerías de arte, ¿no? Bueno, sobre todo en la flexibilidad. Por un lado, es un proyecto y una organización institucional, es decir, que en ese sentido se diferencia de una galería de arte en torno a que, al ser sin ánimo de lucro, puede desarrollar una actividad comercial, pero ni representa artistas, ni tiene ningún compromiso con un artista para exponerlo periódicamente, ni vamos a realizar ferias, ¿no? Entonces, es decir, el carácter es institucional, y la diferencia entre gran parte de las instituciones es la flexibilidad, ¿no? La idea es generar una institución satélite que pueda orbitar en torno a otras pues más importantes en cuanto a volumen y en cuanto a entidad y en cuanto a años, pero también con otras mucho más pequeños, espacios más alternativos, es decir, que pueda estar un poco en el medio, y que al mismo tiempo también no tenga solo un lugar de ubicación, que sí tenemos una sede principal, que será en Santiago de Compostela, pero hay una sede compartida en Lisboa, y la idea es poder realizar programación en muchos otros sitios, muchos ajenos a la programación cultural, y a partir de coproducciones pues trabajar con muchas de las instituciones gallegas y no gallegas, con las cuales bueno, personalmente me llevo muy bien, y podemos tender redes para generar un contexto más necesitado que nunca, ¿no? Porque el arte contemporáneo, pues, por ejemplo, ha perdido las principales galerías, algunas de las principales galerías, como SCQ en Santiago, como ADOC en Vigo, es decir, que hicieron un trabajo muy importante a lo largo de estos años, y, bueno, en cierto modo, muchos artistas han quedado huérfanos de lugares, ¿no? Bueno, queremos aportar un grano de arena más, pero siempre desde la complicidad con las instituciones que ya están. Sí, artistas huérfanos de lugares, y no te digo ya los que están empezando, supongo, ¿no? Entiendo que también será un lugar para arroparles, en cierto modo. ¿Puede llegar cualquiera a formar parte de este Didac? A ver, cualquiera que quiera participar y quiera estar en el momento que es un espacio, una fundación privada pero con vocación pública, y ejerce una voz pública, está abierto absolutamente para todo el mundo, ¿no? A nivel programación y artistas, nuestro interés va a ser arropar en cierto modo a jóvenes creadores o a creadores de mediana trayectoria, porque realmente la media carrera es algo muy maquiavélico, ¿no? Parece que hasta los 35 años eres un artista joven, te dan oportunidades, y a partir de los 55 eres un artista consagrado, te dan grandes oportunidades. Pero ¿qué pasa entre los 35 y los 55 años? ¿No? Pues que mucha gente se queda en una especie de limbo que no tiene salida. Es decir, no es una cuestión generacional ni de edad, lo que sí queremos es, y tenemos voluntad de tener al mismo tiempo artistas internacionales, diseñadores internacionales importantes y valores
emergentes o no emergentes de la creación gallega, ¿no? En ese sentido, una frase que me gusta mucho, esa idea de la diferencia, o sea, enriquecer al mundo con nuestra diferencia, ¿no? Galicia, y en este sentido nuestra relación con Portugal y con Brasil, que es un poco lo que nació con Dardo Magazine, que por cierto, además, estamos de enhorabuena porque acabamos de recibir un premio nacional de diseño por esta publicación, ¿no? De un sector en el cual queremos meternos mucho más y aportar también desde este lado cultural. ¿Nos podrías decir si esta idea la traéis de algún otro lugar, de algún país europeo? En Galicia no hay nada parecido. ¿Uno se inspira o es algo que construye a base de su experiencia en el mundo del arte? Sí, bueno, realmente son muchas experiencias, ¿no? Es decir, es la suma de experiencias que parecen positivas y a partir de ahí intentar hacer como un traje a medida, ¿no? A medida de nuestras posibilidades y también de nuestro disfrute. Y las carencias que habéis encontrado, entiendo. Claro, pero siempre eso, pensando un poco también en la posibilidad que se puede dar, ¿no? Y bueno, sí hay instituciones, por ejemplo, esa manera de desubicarse que tiene el Dia Foundation o instituciones que trabajan, bueno, es decir, hay relaciones, pero es verdad que quizá como modelo, como cóctel entero, pues es algo en ese sentido pues singular y novedoso. Arrancáis el día 3 de marzo en Santiago, Rúa Pérez Constante, y estáis, a pesar de que tendréis vuestras redes por otros lugares, y volvemos a Paulo Reis de nuevo, porque ese es el punto de partida, ¿no? Un homenaje. Sí, bueno, realmente Paulo Reis, más que un socio, nos hizo ver una manera distinta también de entender el mundo, de entender la creación, de entender cómo tenemos que vincularnos casi desde un punto de vista de familia y de amistad con los creadores, ¿no? El mundo del arte, todos los mundos van muy rápido, ¿no? De Paulo, personalmente, yo aprendí a dar las gracias, a trabajar con una pasión más allá de lo que puede ser lo inmediato, ¿no? Y ese espíritu de Paulo Reis, ese lado afectivo y emocional, es un lado que queremos que tenga Didac. De ahí que, por un lado, es un obligado homenaje, pero por otro lado es un querido homenaje a una persona, una figura que todos los artistas que han trabajado con él, y estamos hablando de grandes figuras del mundo del arte que estarán y participarán de esta primera exposición, como Ligia Pape, Ernesto Neto, Sandra Cinto, José Pedro Croft, Rui Chafes, artistas que están representando a sus países en la Bienal de Venecia, en la Documenta de Kassel, pues crearon un vínculo tanto con Dardo como con Paulo de trabajar conjuntamente, de crecer conjuntamente y sobre todo de apoyarse para favorecer la creación más allá de cualquier tipo de frontera y de cualquier tipo de imposibilidad. David, ¿qué es esto de imos de sacar un pouco de caspa ao arte, ese titular bueno, de la voz de Galicia, tu entrevista? Eso habría que pedírselo también a Héctor, porque la entrevista fue de 1 hora y luego se sacan los titulares así que tienen más chicha, ¿no? Pero realmente lo que quería un poco expresar ahí es quitarle más que caspa formalidad, ¿no? Es decir, creo que uno de los mayores impedimentos que tienen las instituciones es impedimentos a veces tomados incluso como sin ser necesario, así de excesiva burocracia y de excesiva rigidez como disculpa y comodidad para no hacer las cosas, ¿no? Y bueno, si algo va a tener Didac y va a poder aportar con respecto a otras instituciones, es trabajo, ¿no? Trabajo de un equipo, que es el equipo de Dardo, y de otra gente también que se vinculará, pero el equipo de Dardo que como digo, pues consigue hacer una revista premiada a nivel nacional, de carácter internacional, pero desde Santiago de Compostela, ¿no? Es decir, digamos que todo es posible si se pone empeño, y en ese sentido, pues gente que ha estado vinculado como Conchi, como Cris, como Mónica o como Blanca, a toda la parte de Dardo y también a la imagen de Didac, pues hace que seamos un equipo más fuerte de lo que en principio pueda parecer por lo pequeño de un espacio que parece que hoy, para generar una fundación, hace falta o ser millonario o que venga todo de dinero público, ¿no? Creo que los propios profesionales tenemos que tomar la iniciativa y, en cierto modo, tomar el mando para evitar pues, las programaciones con vaivenes políticos y las programaciones de 4 años, ¿no? Creo que hay que trabajar a medio plazo y a largo plazo y no tanto a plazos electorales.
David Barro, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotros. Esta entrevista sea corta, ya sabes, por la actualidad. Seguiremos muy de cerca la evolución de esta Fundación Didac, que no dudamos que va a tener mucho éxito. Se inaugura el 3 de marzo, Santiago de Compostela, Rúa Pérez Constanti. Un placer, como siempre. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Y última hora trágica a la que les contamos, que nos llega desde la parroquia de Chapela, en el concello pontevedrés de Redondela. 2 menores habrían fallecido, hay ahora ciertas dudas, las comprobaremos, en el incendio de una casa, una vivienda de 3 pisos en la que residen, al parecer, 3 familias. A las 8:30 de esta tarde se había producido una importante explosión en el lugar de Camiño do Pousadoiro. Conectamos a esta hora, cuando son las 10 menos 10 de la noche, en directo con nuestro compañero de La Voz de Galicia, Quique Pita. Quique, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, pues estoy aquí en el lugar, está el camino cortado, entonces algunos bomberos ya han salido de la casa y personal médico. Lo que se sabe es que podría haber 2 adultos fallecidos, estaban buscando a una residente de la vivienda. ¿Sí? Y que la explosión, varias fuentes apuntan a una explosión de gas butano. Quique, ahora mismo están saliendo las ¿sí? ambulancias y lo que se sabe es que son vecinos de toda la vida. En el lugar había familiares que oyeron una terrible explosión que hizo temblar las casas cercanas. Y se dirige el juez para el levantamiento de los cuerpos. Se hablaba de menores, se cree que se preguntan si hay un niño, si había un niño en la casa, que había visitado a unos abuelos, no se sabe aún. Tampoco suenan, están llamando varios familiares a teléfonos móviles, pero no responden. Entonces es un poco ahora encontrar a las personas que ahora mismo no están localizables. Claro, Quique, yo no sé si tú ves desde el punto en el que estás, si hay más viviendas afectadas. O sea, desde aquí solo se ve, o sea, una casa, pero espera que me voy a acercar a otro lado. Compañeros o sea, lo que se ve son como 2 camiones en casas diferentes, pero concretamente la casa que resultó afectada hay varias casas colindantes, pero solo diría que hay una, pero no, o sea, no lo puedo saber desde aquí porque el camino está cortado para las, o sea, son un tramo de 50 metros cortado donde están pues camiones de bomberos, ambulancias, furgones de policía. Claro, el despliegue habitual y necesario. Quique, se decían las primeras informaciones que los vecinos habían informado de que se había escuchado una enorme explosión. Eso ponía un poco sobre la pista, ¿no?, de lo que podía haber sucedido. Sí, eso ya está confirmado, que fue un reventón de bomba butano. A ver, varios familiares, varias personas ahora se acercan a una vivienda de la casa más cercana. Parece que pudieran ser familiares, no, vecinos. Acaban a ver, porque ahí podría estar pasando algo ahora. Claro, entendemos que el escenario es muy confuso, no podéis acceder claramente al lugar donde ha sucedido todo. Que hay podría ser quizás una de las familiares de la... Sale una mujer, están sacando ahora una mujer vestida de abrigo gris, está desconsolada, pero viene hacia aquí, pero no puedo decir nada más. Compañero de La Voz de Galicia, Quique Pita, muchísimas gracias por esta información. Sabemos un trabajo complicadísimo para ti, que estás... Que viene... Sí. Que estás ahora mismo sobre el terreno, trabajando evidentemente, intentando conocer los primeros datos de toda esta confusión. Quique, muchísimas gracias, buenas noches. Sí. Vale, muy bien. Buenas noches, compañero. Seguiremos informando. Vale. Como les decíamos, por supuesto, lavozdeGalicia.es y mañana en La Voz de Galicia en los kioscos. Recopilamos rápidamente en esta primera confusión, 8:30 de la tarde.
en Chapela, en el concello de Redondela. Una explosión, escuchaban los vecinos. A partir de ahí el desastre, y al menos 2 fallecidos. En este momento la información que se está barajando es que son 2 personas, que no son 2 menores, como se dijo en el primer momento, aunque todavía se están buscando a personas. Como ven, los periodistas no pueden acceder hasta ese edificio y hay muchísima confusión. Como les decimos, sigue informados al minuto en lavozdeGalicia.es. Gracias, como siempre, por estar ahí.